Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. En el mundo de los medios de comunicación, José Armando Silva es conocido por su aparente mal humor, su forma de confrontar y hasta su aspecto casi huraño. Aunque quienes han compartido trabajo con él saben que sobre todo es una persona fiel a sus convicciones, con la que se puede compartir momentos de mucha diversión y de pasión por el oficio. Es reportero gráfico hace más de 30 años. A esta altura es parte del patrimonio de nuestra ciudad. Inició ese camino luego de varios trabajos que llegaron después de la Guerra de Malvinas, que tanto lo marcó. Es que fue soldado clase 63 y estuvo bajo bandera durante todo el conflicto. Sí, a mí siempre me interesó el mundo de la foto, porque no sé cómo, de qué manera llegó una cámara. Creo que un tío mío tenía una camarita viejita y todos los días yo veía que él sacaba fotos, qué sé yo. Y las veía después, bueno, no le da mucha importancia. Un día viendo películas así en la tele, veo Bajo Fuego, un conflicto bélico, y estaba Nick Nolte trabajando como reportero gráfico. Y no me volvió más esa imagen del chabón con el chaleco, 2 cámaras, el bolso, y eran 2 Nikon F3, no F2, unos fierros tremendos. Y el tipo, yo veía que estaba ahí en el frente de combate, ¿viste? O lo que sea, cubriendo un tiroteo, escuchaba cómo sonaba, bajaba la cortina de esa cámara. Y yo, pucha, a ver qué onda con esto. Entré a buscar acá en Gallego, nadie te enseñaba fotografía. Y el único que me dio bola fue Alejandro Victoria, que empezó a hacer cursos y demás, y le empecé a hacer en Sala Gente del Sur. Y ahí empecé. Primero era prueba y error. Quemaba plata, quemaba negativo. Ahora no podemos. Pero en esa época sí, empecé así. Claro, bueno, en esa época, bueno, sabías que llegaba a cierta edad y sí o sí te tocaba el servicio militar. Lo que venía después era el sorteo, como decís vos. Y el sorteo, bueno, tenés el famoso número bajo, que sí, te salvás de la colimba, y después tenés la peor, que te puede pasar el número más alto, que la haces sí o sí. Yo había salido del boliche el sábado a la madrugada, el domingo me quedé en casa, y el lunes a primera hora me fui caminando desde mi casa, que yo vivía en Gobernador Mayer y Piedrabuena, hasta el ejército. Entré al ejército y donde entrabas a ver una cantidad de gente, de chicos, por todos lados. Entonces vos ibas con tu nota tu cédula de notificación, te presentabas ahí en la guardia decía, bueno, vaya para tal lugar, y el número, yo no sabía, pero el número de sorteo me dice, usted le tocó, yo no me olvido más, el 881. O sea, no me salvaba nadie. Y yo decía, bueno, con este número puede ser que vayas a la Armada o a la Fuerza Aérea. Bueno, pasamos la revisación médica, la famosa vacuna en la espalda que dice que te matan, ¿viste? Te duele un poco, sí, porque, no sé, un líquido medio denso. Pero después de toda la revisación médica te dice, bueno, del 800 de tal número a tal número, para este lado, y después todo lo otro, era tropa, ponerle lo que le dicen ejército. Y de donde íbamos nosotros con la planilla te decían que nunca llegaste. Dice, ¿qué especialidad le gustaría ser? Mecánico, chofer, paracaidista.
Y uno, viste, dice, sí, paracaidista, chofer. Nunca llegás a eso. Vas a ser colimba. Después adentro, sí, si sabes manejar, te dan una camioneta. Y después, si que vos querés seguir la carrera, sí, te perfeccionan, qué sé yo, paracaidista, piloto, lo que sea. Entonces nosotros nos metieron todo por un costado y dijeron, bueno, ustedes lo van a venir a buscar dentro de media hora o así. De repente aparece un colectivo medio azul. Y nos sentamos a ese colectivo. Y ahí seguimos y nos fuimos a la base. Y ahí me di cuenta que, bueno, nos quedamos en la Fuerza Aérea. Estuvimos enero, febrero, periodo de instrucción. Y vinieron instructores de Buenos Aires, no eran de acá, eran de Seiza. Ahí los suboficiales nos separó el grupo y nos dijo, ustedes son un grupo elegido para hacer seguridad de aeropuerto, no son cualquier colimba. Y cuando empezó a decir que no éramos cualquier colimba, ¿qué quiere decir con esto? Que si la parte de tropa de la base aérea saltaba 5 metros, nosotros teníamos que saltar 20. O sea, la exigencia nuestra física era más que lo de los demás, porque éramos, dentro de la Fuerza Aérea, otro sector. Bueno, y uno como él, como es pibe, 18 años, sí, saltamos 30 metros. ¿Viste? Y era diferente la instrucción, porque después nosotros ya empezamos a hacer otro tipo de maniobras, no teníamos adiestramiento de combate, sí la gente de tropa lo tenía. Nosotros no, éramos algo más simple, porque teníamos que custodiar el aeropuerto, si había una orden de captura, fijarte los pasaportes, porque en esa época había vuelo internacional, ver que las cosas estén en condiciones, que la gente no pase a plataforma a sacar fotos, de que si hay gente que no tenía nada que ver con ese lugar o los aviones, teníamos que retirarlos, pero siempre con educación, con respeto. Nuestra ropa era diferente a las demás, usábamos camisa, corbata. Yo, por ejemplo, salíamos en marzo, a fines de marzo salimos porque habían dos grupos. A nosotros nos tocó la suerte de salir en la primera licencia, ponerle permiso de una semana, después de haber estado casi 3 meses adentro. Salimos, yo salía casi a fines de marzo. Bueno, me quedé en casa a descansar un par de días. Llegó el 2 de abril, seguía descansando y a la noche, bueno, cosas, viste, de todos los viejos, te hacen una comida, una torta, qué sé yo. Bueno, entonces, como a las 9:00 de la noche, viste, yo me voy para el comedor de casa y golpean la puerta, atiende mi viejo y pregunta por el soldado fulano de tal. Entonces mi viejo me mira diciendo, ¿qué te mandaste ya que te vienen a buscar, viste? Porque no fui muy, muy tranquilo. Y me dice, no, tenemos que hablar con el soldado, que qué sé yo, tenemos que informarle algo. Entonces yo decía, era el capitán no sé cuánto. Y me dice, ¿tiene su ropa de verde? Sí, póngasela que suba a la camioneta. Bueno, subo a la camioneta y estaban todos los que habíamos salido ese día, los 12 días anteriores. Y le preguntamos qué pasaba. Ya se van a enterar. Y le preguntábamos al chofer, le digo, ¿che, pasó algo? No puedo decir nada de eso. Y todos íbamos, ¿qué pasó? Porque justo éramos todos. Yo dije, viste, o uno se mandó una macana, porque era así, por uno pagaban todo. Y ya cuando llegamos al aeropuerto, que en ese momento estaba el acceso al aeropuerto, que está la garita que le decíamos nosotros, que a eso después del tiempo le pusieron puesto canario. Ya cuando empezamos a ingresar ahí, ya se veía un movimiento completamente diferente a cuando nosotros nos fuimos. Movimiento de aviones, de tropa, de camiones, era impresionante, era impresionante. A nosotros bajamos de esa camioneta, nos metieron en un lugar que le decíamos la aduana, y juntaron los dos pelotones que en ese momento estaban haciendo guardia, que estaban haciendo el servicio militar ahí, y nos dicen que a partir de este momento la Argentina pasa a tener un conflicto bélico con el Reino Unido y con las Malvinas. Y nosotros primero pensamos, está jodiendo. Salimos ayer, le digo, de permiso y hoy ya estamos de guerra. Y después aparecieron otros oficiales, sí. Y dice, bueno, ustedes van a tener 24 horas de guardia, 24 horas de retén, van a colaborar en todo lo que haga falta acá en el aeropuerto. Olvídense de la vida civil, olvídense de todo. Están afectados acá las 24 horas. Bueno, nos fuimos, nos cambiamos, empezamos a bajar, los otros chicos estaban de guardia. Y sí, era impresionante la cantidad de chicos que bajaban, se sentaban algunos en los viejos sillones del aeropuerto, los Hércules que bajaban, que se iban,
aviones que entraban, aviones que salían, camiones con municiones, camiones con esto, containers que dejaban en los costados del ingreso del aeropuerto. Y ahí sí nos empezamos a dar cuenta que la cosa así era heavy. Por ejemplo, yo a mis viejos los vi cuando terminó el conflicto, en junio. Ahí recién pude ver a mis viejos. Íbamos a ir a Malvinas. Nos juntamos todos los Colimas, ¿viste? Y nos dijeron que íbamos a ir a hacer seguridad del aeropuerto porque necesitaban refuerzos para que los que estaban haciendo seguridad de ahí vayan al frente de combate. Y como nosotros no teníamos instrucción de combate, el amidoso, que creo que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, le dijo que no. Esa orden fue en minutos también. Porque nosotros ya estábamos todos preparados como para irnos. Y después, justo esa noche creo que fue, o al otro día, que bombardearon el aeropuerto. Y lo único que sabían mis viejos es que íbamos a ir al aeropuerto. Vos fíjate que en ese momento, cuando ellos se enteraron, a mis viejos se les vino el mundo encima. Mi viejo, cuando yo lo dejé, era otro tipo. Cuando yo lo volví a ver, estaba como muy... onda bajón, ¿viste? Estaba muy avejentado, triste. Y cuando me vio, imagínate, la alegría que tuvo de saber que yo no había ido, que los chicos... porque todos nos conocíamos, éramos de la misma escuela, distintos barrios, pero nos juntábamos en algún lugar a jugar un picadito de fútbol. Y ahí eso te cambia la cabeza, ¿viste? Un montón, ¿viste? No había comunicación para el afuera. Aparte era tan cerrado el tema porque imagínate si esto llegaba a salir afuera o hacia el afuera para todos los papás que estaban ahí esperando o viendo que estaban o qué pasaba con los chicos. Peor es enterarte después, pero así que no había forma de comunicación. La única era el teléfono fijo. Bueno, nosotros teníamos 24 horas de guardia, entrábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos casi al otro día a las 7 de la mañana. Era custodiar el aeropuerto. Todo lo que es el perímetro del aeropuerto, nos daban consignas, nos daban lugares específicos que teníamos que cuidar. En ese momento se decía la aeroplanta, que era el lugar donde todavía sigue existiendo, donde están los tanques por donde carga combustible los aviones. La plataforma, todo lo que es la plataforma de donde aterrizaban los aviones y los distintos sectores donde supuestamente podía ingresar alguien. ¿Viste? Yo tenía el miedo de que por ahí viniera algún grupo, comando o algo parecido que apareciera a algún lado, entonces teníamos que estar atentos a eso. Las 24 horas teníamos una contraseña o un santo y seña, algo así, donde si vos me venías a hacer un reemplazo de la vez, vos tenías que contestarme, si no, lamentablemente era así, era tirar. Si vos no me respondías, era tirar, era así de simple. Y después que salías de guardia, te sacaba la ropa, te ponía la ropa verde que le decíamos nosotros, y estabas afectado a todo lo que haga falta en el aeropuerto y a todo lo que le haga falta a la gente que venía. Los chicos que venían en los camiones, teníamos que bajarlos, ubicarlos, después decirle para dónde tenían que ir. Si había que cargar armamento, cargábamos armamento, si había que descargar, descargábamos, sea a la hora que sea. Para colmo, en el 82 fue uno de los peores inviernos que tuvo Río Gallegos, que era infernal. Así que volar a las 24 era rarísimo, a las veces que podía decir, estamos tranquilos. Y el sonido de los aviones acá, todo el día, toda la noche, toda la madrugada entraban, salían. Distintos sonidos de aviones se te mezclaban en la cabeza. Y después chicos que vos le dabas un pucho, hablabas y a las 3, 4, 5 de la mañana lo bajabas mutilado. O sea, esas cosas te flashean mal, ¿viste? Porque eran 18, 19 años, algunos que salían de la 62 volvieron a reincorporarlo, de la 61 lo volvieron a reincorporar para el conflicto. Yo recuerdo un chico, no sé si era de Corrientes o era de la zona del norte. Y estábamos hablando, ¿viste? Qué sé yo, y me decía, ¿usted que la pasan piola acá? Dice. Y le decía, no te creas, le digo, estamos a los altos las 24 horas. Y le dábamos cigarrillo y dice, no, dice, yo pensé que esto era Malvinas, ¿viste? Cuando bajaba Gallego. Le digo, no, esto no, todavía te queda un avión, dice, y de ahí te llevan a Malvinas. Che, dice, hace mucho frío. Y uno, ¿viste? Colima no andás estudiando geografía, sabés que están ahí, pero no sabés qué temperatura hay. Y le digo, yo calculo que sí, porque dice que está cerca de no sé dónde. Sí, sí. Algunos ya venían pensando,
o preveyendo qué es lo que iba a haber ahí. Y hablábamos, ¿viste? Hablábamos con el flaco este, y me dice, bueno, cuando regrese, dice, seguimos charlando, sí, le digo, te da drama. Y re macanudo, porque habíamos 2, 3 que eran del mismo lugar. Y estaba así como estaba Cacho, así estaba hablando, con la mano ahí. Cuando lo vuelvo a bajar, venía con 2 vendas impresionantes acá en las manos. Eran 2 vendas impresionantes y toda esta parte de acá vendado. El mismo pibe. No sé qué le pasó, explotó una bomba, no sé. La cosa es que le arruinó las manos, la cara, las esquirlas. Ese mismo pibe lo tuvimos que bajar y subir a otro avión. El mismo pibe que estuvimos hablando horas antes con él. No se veía muy poco, eran los comunicados, era un poco lo que era el fútbol, que con eso creo que taparon un montón de cosas que no se veía, de lo que era el conflicto, digamos, llamémosle hoy el backstage del conflicto. Yo creo que muchos de nosotros, los colimbas que estuvimos ahí, nunca vimos que nos regalaran un pasamontaña, guante, bufanda, cigarrillos que llegaban. Nosotros no lo vimos nunca. Ya cuando la cosa creo que era ya irreversible, vos ibas viendo la cara de los oficiales, que ya no era la misma, el mismo ímpetu ya era otro. Habían que armar cosas para aquellos que... Yo recuerdo que habían puesto a disposición Aerolínea Argentina, creo que era, varios aviones para los padres que estaban en el norte, que querían venir a recibir a sus hijos o acá, podían venir en avión y verlos o no, porque acá creo que le entregaban una medallita. Nosotros vivimos toda esa parte bastante fulera. La verdad que hoy por hoy, viéndola desde otro punto de vista un poco ya mayor y demás, no está mal reclamar lo que es de uno. No está mal reclamar lo que es de uno. Para vos, las Malvinas son argentinas. Sí, y tienen que seguir siendo porque está dentro del territorio argentino. Lo que no me parece es haber hecho ese movimiento con un país, con una tecnología diferente, con una ideología de lo que es la pertenencia diferente, y no mandar a pibe de 18, 19 años a combatir. O sea, había gente que, oficiales, que son rentados, nosotros no nos pagaban un peso, porque teníamos que hacer la colimba. Quizás que en otras condiciones podría haber sido otra cosa la situación. Muchos chicos que nosotros veníamos y les decíamos se trababan los fusiles. Los otros tenían miras infrarrojas, no sé, que equipos térmicos. Ellos tenían una campera de pluma. Eso era todo la tecnología. Por ahí se trababa un fusil, un FAL. No sé de qué año es un FAL. Ya no se usan más esos. O una pistola 9 milímetros, una ametralladora al cono, ¡pam! No se usa más. Ya no podés luchar. Si bien pusieron todo con lo que tenía, con la artillería, con todo lo que tenía, yo creo que se podía haber hecho, no sé, agotar otras instancias y no haber pasado lo que pasó. Si bien que va a quedar en la historia y todos los que fallecieron no van a volver más ni todo esto, yo creo que en otro momento hubiera sido otra la situación, pero no sé, hoy lo pienso, tener 18 años no es lo mismo ir a un frente de batalla a matar. Es difícil que a vos te digan tenés que matar, porque vos no estás acostumbrado, a vos no te pagan para eso. A nosotros nos pagaban por bailar, porque si nos mandaban una macana no salíamos de Franco o a hacer guardias. A los colimbas de la 62, de la 61, todo eso. Es complicado, porque vos decís, en instrucción de combate sí, tirás. Con el fusil, tirás con la pistola, tirás un tambor, no sé, una imagen ficticia. Pero no una persona que tenés enfrente o que... Es complicado, uno lo ve en las películas y dice, nunca nos va a tocar. Esa tecnología no existe, y es verdad, existe. Sea la manera que sea, sí es horrible con 18 años. Porque vos no entrás a un lugar para decir, sí, mañana tengo que, qué sé yo, bombardear un puesto. Nosotros íbamos para hacer guardia, o para aprender un poco más, o como decían todos, para que se hagan hombrecitos. Porque esa era la finalidad del servicio militar para algunos padres o para alguna gente.
A mí lo que me molesta es la división. O sea, o sos de primera o sos de segunda. Los que fueron a combatir y sobrevivieron y llevan medallas acá, se los respeta, algunos son oficiales, suboficiales. Ellos cumplían porque eso era su tarea. Ellos ingresaron a una escuela del ejército, de la Fuerza Aérea, lo que sea, hicieron su carrera militar y les pagaba el Estado, les paga la fuerza. A nosotros nos convocaron porque era el servicio militar obligatorio. No había opciones. A mí no me paga nadie. Yo tenía que ir porque era una ley y estaba bajo bandera. Lo que a mí me molesta es que se haga esa división sabiendo que colimbas, porque éramos colimbas, si teníamos que ir al frente, íbamos al frente. Yo no le podía decir a un suboficial, a un oficial, no, yo no quiero ir. Porque tampoco hablaron de los soldados que estuvieron estaqueados, que estuvieron padeciéndola cuando no quisieron cumplir una orden. Eran colimbas, no eran suboficiales ni oficiales. Hay un caso muy patente de que estaquearon un colimba por no querer hacer una consigna. Nosotros lo que merecemos y que hace ya 40 años es un reconocimiento moral. Nada más. No pedimos pensiones, no pedimos condonaciones de deuda, no pedimos terreno, no pedimos casa, no pedimos nada. Es un reconocimiento moral. ¿Y por qué digo moral? Porque nosotros tuvimos, no sé si la suerte o ese único momento que tuvimos, que con 18 años tuvimos que participar directa o indirectamente de un conflicto bélico, de una guerra, con todo lo que significa eso. Y los años van pasando. Hay compañeros que ya no están. Hace poco, también hace mucho tiempo, 2 compañeros que hicimos en la colimba ya no están. Le hicimos un reconocimiento en el cementerio los colimbas. Nosotros pedíamos un reconocimiento moral por haber estado participando con 18 años, que hoy un chico de 18 años, ponelo a afrontar una situación límite y estresante como esta, no sé si se la va a bancar, teniendo en cuenta cómo está la situación actual de cómo uno cuida a los hijos, cómo los protege, cómo trata de que no les pase nada. Y eso es lo que buscamos nosotros, nada de eso, una medallita, un diploma, y de a poquito estamos tratando de que esto se vaya cristalizando. Vos fijate que la otra vez se inauguró un mural en la biblioteca de la Cámara de Diputados. Fui a sacar fotos y resulta que me sorprendieron a mí porque me reconocieron como soldado de la clase 63 por haber participado en ese conflicto. No ser héroe ni excombatiente, sino como soldado conscripto de la clase 63 que tomó parte del conflicto bélico de Malvinas. Y ahora el gobierno de la provincia de Santa Cruz está reconociendo, en Perito Moreno se reconoció a los excombatientes, los que fueron al combate, a los soldados que participaron del conflicto y a las personas que de alguna manera tuvieron una relación estrecha con el conflicto. Llámense docentes que hayan inculcado a los chicos que lo que era un oscurecimiento, médicos que dejaron de atender para ponerse a disposición de lo que se necesitara en ese momento. 40 años. Y cuando se terminó todo, ¿viste? Cuando quedó el aeropuerto vacío. Y sí, decís, uno le entra a la locura, decís, hubiese ido yo, qué sé yo, ¿viste? Y después decir, sirvió, valió la pena que murieran tantos pibes. Y decís, puede ser, porque tu corazoncito patriota, que obviamente, como todo, no quiere perder, pero hay un antes, sí, te marca porque decís, pucha, yo tendría que haber ido, porque te da esa gana. Te decís, bueno, tengo que hacer algo, tenés que hacer algo. Pero después cuando entras a ver cómo es todo, con qué te moves, decís, suerte que estoy de este lado, por ende. Lamentablemente los que siempre perdieron fueron los que tuvieron que ir al frente. Pero, no sé, después te cambia así. A mí, por ejemplo, después me cambió de no poder conseguir laburo, de que como te trataban, ¿no? Un loquito capaz que en cualquier momento agarra algo y nos mata a todos, ¿viste? Y nada que ver. Y no había forma de hacerle entender que nosotros no fuimos, que estábamos acá, en el aeropuerto.
que no estuvimos en el conflicto bélico en sí, que eso es otro tema. Nada, todo para afuera. Pero te pedían el documento. Cuando vos entrabas a tomarte los datos, siempre te decían, ¿tienes el documento? Te pedían el documento y ahí atrás te decía, pasa reserva de clase 63, dado de baja y ahí te figura, o sea, por más que vos le digas, no, yo no tuve nada que ver, yo estaba barriendo, ya con el solo hecho del conflicto en sí, porque se generalizaba mucho, por eso hubo muchos casos a veces hasta de suicidio, porque era tal la negación de la sociedad hacia uno, que después vos te sentís, pucha, imagínate, yo le decía a mi vieja, imagínate si yo hubiera ido al conflicto en sí. Así tratan a una persona, así tratan a un héroe de Malvinas, un sobreviviente de Malvinas, no dándole el aporte, el apoyo que necesita, moral, psicológico, laboral, insertarlo en la sociedad. Sos un loquito. Y no, empecé a ver qué es lo que... Primero empecé a ver quién me daba trabajo. Y después que me cansé de recorrer Río Gallegos, mi último lugar que pasé, pero pasé porque ya no me quedaba otro lugar, era Asados, en calle Estrada. Y vi un camión que estaban descargando, ¿viste? Entonces yo agarro y me digo, aunque sea de Changarín, le digo a un señor, le digo, disculpe, le digo, necesita alguien para bajar, necesito laburar, dice. Le digo, ya me cansé de caminar Gallego, no, nadie me da bola. Y me dice, pasá, me dice, me atendió, qué raro esto, me atendieron bien. Y me dice, bueno, ¿qué sabes hacer? Y viste cuando te dicen en la colima, si vos decís de todo no sabés hacer nada. Y le digo, no sé, dígame para qué lo que haga y yo le digo, porque si le digo que se hace de todo, me van a decir, no, vos no sabés hacer nada. Y me dice, no, porque necesitamos gente en el otro depósito. Me venía al pelo, dice, bueno, me dice, andá a la administración, ¿tenés tu documento? Uy, digo, chao. Sí, le digo, tengo mi documento. Bueno, andá y ahí te van a atender las chicas. Bueno, subo. Me quedo ahí y si una chica me dice que a quién anda buscando, no, vengo a buscar a un tal Bianchi, le digo. Perdón, me dice el capitán Bianchi. Oh, le digo, ¿en serio me estás hablando? Sí, capitán Bianchi. Oh, ya está. Le digo, bueno, voy, entro, me atiende. El tipo, te digo la verdad, un genio. Me sentó, se miró el documento, se para. O sea, el abrazo. Después de tanto, el abrazo y darme laburo. Y ahí empezó un cambio de vida completamente para mí, ¿viste? Ahí conocí a mi mujer, hice un poco de carrera, me dieron la oportunidad de estudiar. Estudié todo lo que es bromatología, todo lo que es el cuidado de alimentos, un montón de cosas. Y ahí, viste, ya cambió un poco, porque todas eran pálidas y que venga un tipo, viste, un chabón, se pare y te abrace y te diga gracias, sin haberte conocido ni nada, solamente vio el documento. Y vos sabés que eso para mí me flasheó mal, viste. No porque después que el SAOS tenía esa relación de que, por ejemplo, un gerente estaba 4 años, lo cambiaban a otro destino, a otros, porque había varias sucursales. Así que a mí me dijo, yo a vos te veo condiciones para esto, para lo otro. Yo no sabía nada, ni de nada, yo quería trabajar y él me dio la oportunidad. Fui en el tiempo ahí en SAOS a pasar a ser jefe del área de perecederos. Y tuve que aprender un digesto, que era un libro así, el cuidado de los alimentos, la temperatura de las cámaras, de carne, de fiambre. Por eso el negro Báez me encargaba cuando decía que era de los chacinados.
De ahí, porque yo estaba ahí. Yo lo conocí porque en sábados ponían a la mañana Levántese Contento con el Negro Báez, y lo escuchaba, ¿viste? Entonces después cuando entro a la radio lo veo y ahí empieza otra relación también bastante piola, porque yo decía, mira, yo te escuchaba cuando estaba trabajando donde vos decís que yo hacía chacinado, y era ahí en sábado. Yo seguía trabajando en sábado. De ahí lo conozco a Osvaldo Graves, porque la fábrica de pasta que él trabajaba dejaba mercadería ahí en el supermercado. Y no sé cómo salió la charla, viste, que como si vos no logras, no, yo trabajo en un diario, le digo, mira, yo estoy con la fotografía, y me dice, bueno, venite, dice, agarra, me dice, venite al diario, ¿te gusta? Sí, ahí empezamos, ¿viste? Y él después me empezó a dar rollitos, ¿viste? Rollitos armados, ¿viste? Como yo no puedo salir los sábados y domingos porque estoy metido acá adentro, vos me podés hacer fotos de esto, y me mandaba una lista, en esa época, bicicross, fútbol, chico, esto ya es un laburo, le decía yo. Y después íbamos a la noche, tipo 7 más o menos, íbamos al laboratorio a revelar y a copiar. Y ahí arranqué. Claro, nosotros en el diario nos daban una torta de película que le dicen, que es una torta que viene no sé cuántos metros de negativo. Nos daban una caja de papel, un, ¿cómo era? Sí, los líquidos, revelador y fijador para negativo y para papel. Y eso nos tenía que durar prácticamente todo el mes. Nosotros en un cuarto oscuro, con los tamborcitos que se compraban o desarmábamos de los rollos convencionales, armábamos más o menos 1 metro, calculábamos 40 fotogramas y lo cerramos todo a oscuras. Eso es todo sin ningún tipo de luz. Y después de ahí que armábamos los rollitos, guardábamos todo eso, ahí salíamos a la calle. Revelábamos, igual. El proceso de revelar, ponerlo en el espiral, que a veces quedaba mal puesto y se pegaba todo. Y después, bueno, revelar los tiempos. Nosotros éramos, después que estás tanto tiempo, haces de cancha. Nunca usamos un timer. Era todo mental, o sea, tanto de agite, golpe para que no quede en burbuja. Ya está el revelado, listo, fijado, secado, era rápido, porque era así, era todo rápido. Estaba cubriendo deporte y me lo cruzo. Y claro, yo, mi equipo básico era una cámara con un lente 50 y un duplicador que para mí era un tele de 600, más o menos. No era nada. Y el pibe este que estaba allí me miraba, ¿viste? A mí ya te da como vergüencita, ¿viste? El tipo pelaba unos fierros, ¿viste? De aquello y vos parecía que estaba sacando con una pocket. Y después me dice, mira, ¿no te molesta que te dé algunos consejos? No, le digo, mejor. Me dice, ¿este es tu equipo? Sí. Dice, ¿vos te animás a una pasantía? Yo no tenía ni idea de lo que era una pasantía. Le digo, ¿qué es eso? Le digo, no, vos te convenís conmigo al diario, yo trabajo en el Popular, me llamo fulano de tal, dice, Vanderbilt le decían, era medio loquito. Andaba con una moto, no sé, un ninja, sé que le decía, pero vamos a ver lo que andaba con esa moto, por Dios, y yo atrás, en pleno Buenos Aires, en pleno, ¿viste lo que está? Tenía el estadio de Obras, tenía el estadio de River, y al lado estaba el Cenar, así que nos íbamos de ahí al palo con esa moto. Llegamos y lo presenta ahí un jefe de fotografía, y él dice, quiere hacer una pasantía para aprender algo de la profesión. Ahí comencé a escuchar lo que era el reportero gráfico. Yo era fotógrafo, no era reportero gráfico, ni sabía que existía. Y me dice, no, dice, mira un hombre grande, un canoso. Y le decía así, yo lo veía que lo cabeceaba, ¿viste? Y me dice, no, quiero ver si tenés madera para esto. Le digo, yo quiero aprender, le digo. Mirá que es bravo, me dice. Le digo, tanto va a ser una foto. Y no, era bravo. Era muy bravo. El chabón iba a un lugar, se llamaban Los Equipos. Fue la primera vez que tuve en mi mano una F4 como la que tenía cabeza. Y claro, imagínate, a disposición, lentes, estaba como una juguetería.
Y el tipo me decía, bueno, acá necesitamos foto de esto. Entonces el tipo me decía, vos cuando vayas a tomar deporte, es este el encuadre, es esta la foto, no la foto chata. Vos tenés que buscar la acción, los gestos del tipo, de la persona. Tenés que siempre tirar un poquito más. Y viste, cuando uno no sabe, vos tirás y tirás. Me decía, no tienes muchas fotos porque te van a cagar pedo. Me decía, bueno, llegaba la redacción, y estaba el tipo este y me agarraba los negativos y tac, 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 todo con un marcador. Y me decía, al principio me dice, ¿vos te vas a dedicar a esto? Sí, me gusta. Me dice, por lo que se ve, mucho no te gusta. Bueno, y yo, no le das caso, vos seguís. Y él me daba consejos, vos tenés que hacer esto, haceme caso, no tengas miedo, haceme caso. Bueno, y empecé a mejorar un poquito lo que era el encuadre, lo que él quería con la foto. La que no le gustaba, agarraba, había un pasillo largo, ¿viste? Y me decía, che, Petizo, dice, si te vas a dedicar a la fotografía, lo que yo te recomiendo, no sé, buscate un pony, metete en alguna plaza de por acá, vas a ganar más plata, ¿eh? Sí, y ya me iba recaliente, ¿viste? Yo miraba y decía, pero si no está mal, no, fíjate, el tipo tenía razón. Y así seguí, como sé cuántos días ahí. Y después le empezó a gustar la foto. Y después ya me mandaba con él a hacer otro tipo de trabajo. Y yo decía, mirá vos, loco, estoy haciéndole guardia a fulano de tal, para sacar una foto que vos lo veías en la tele. Yo decía, y yo estaba ahí. Y así que, ¿sabes qué? Y después veía al costado y estaba lleno de reporteros gráficos, ¿viste? Y el tema de los códigos, ¿viste? El tipo que va con la filmadora sabe que vos vas arriba, el otro va a un costado, le tocas el hombro y se corre. Esas cosas, ¿viste? Que vos acá vos decís, no las conocés, o sea, no las emplean. Y yo por eso reniego tanto cuando, ¿viste? Vos vas a sacar una foto y te meten la filmadora, la cámara ahí, al frente del tipo. Yo digo, ¿qué? No tiene zoom, no tiene nada esa cámara, es un foco fijo porque no puedes tener un plano acá. Y vos estás atrás esperando, ¿viste? Que sacar una foto. Y pasa el tiempo, ¿viste? Y viene una capacitación acá gallego de fotoperiodismo. Y la dieron ahí en la Escuela Provincial de Danza, acá en Ramón y Cajal. Pasa el tiempo y yo le digo, el viejito este le veo cara conocida. Así que me hice el otario y me fui bien atrás, cosa que ni me viera la cara. Y además la foto la tengo ahí en mi casa. Pasa toda la capacitación, lo mismo que nos había dicho a mí, lo estaba diciendo ahí a los chicos, a la gente que había ido al evento. Y cuando sacamos la foto con el diploma, el viejo me mira, me dice, ¿a vos te dio cara conocida? Le digo, no, imposible. Me dice, ¿a vos te dio cara conocida? A mí no me... Ya me voy a acordar. Le digo, bueno, agarra, se va y después dice, vení. Vos eras el del pony, me dice, Dios, me quemó en todo lo que era el... Le digo, sí, fui yo. ¿Y aprendiste algo? Sí, le digo. Le mostré algunos laburos que hice y le gustó. Y ahí seguí y ya cumplí 31 años. 31 años. Este año llevo 31 años haciendo fotoperiodismo, que le dicen ahora. Traumático. Porque cuando estudias fotografía, tenés gente que te enseña qué es lo que es esto, para qué sirve, todo. Yo cuando aprendí la fotografía analógica tengo un cuaderno donde yo notaba los milímetros de esto, la temperatura de lo otro, la densidad de la emulsión, todo, ¿viste? Cuando pasamos a digital nadie nos enseñó nada, porque cambia el lenguaje completamente, de hablar de, qué sé yo, de lo que pesa una foto, a decir megapíxel o cuánto pesa una foto, si un mega, todo ese tipo de cosas, ¿viste? Que nosotros no entendíamos. Tampoco, ¿viste? La fotografía digital es algo tan exacto como lo analógico, ¿viste? Pero todo ese traspaso, la verdad que fue complicado porque lo tuvimos que aprender solos. Teníamos la oportunidad de decir qué es lo que es esto y googleamos y de ahí más o menos lo trasladamos nosotros a lo que era la cámara. Pero nadie nos dio un curso de fotografía digital para saber aprender mucho más de lo que es el lenguaje de lo que es la cámara digital. Lo que tiene ahora la cámara digital es que vos ves la foto, si no te gusta, la borrás y la volvés a hacer en el momento. Antes con lo analógico era esa foto y no había más. Vos recién te dabas cuenta si estaba bien o estaba mal, o el tipo hizo un gesto que quizás vos disparaste y vos pensaste que el tipo dejó de tocarse la nariz, no, lo congelaste ahí.
Y el tipo sale con el que ha pasado fotos así. Pero vos recién te das cuenta cuando revelás el negativo y lo metés en la ampliadora. Acá lo ves en el visor. O sea, no podés equivocarte. Al contrario, podés mejorar mucho más tu imagen. Mirá, yo creo que hoy con el tema de la fotografía digital o todo lo que sea lo que es digital, es la inmediatez. Vos tiraste una foto, salió así, listo, ya subió a las redes. No hay nadie que te diga la foto está mal, no está encuadrada, no. ¿Quiere una foto? Claro. Vos agarrás y sacás. La foto salió, subió automáticamente a las redes. Exactamente, tal cual. Él lo vive que está en la calle también. Él lo vive que está en la calle también. Vos decís, te compras un fierro que te costó mucho comprarlo y después viene uno, con esto no quiero crear diferencias ni nada. Hay celulares que sacan muy buenas fotos, tienen muy buena cantidad de megapíxeles, pero decís, yo me quemé la pestaña con lo analógico, me tuve que ayornar a lo digital. Viene Pepito, hizo así y ya sacó una foto. Hoy, es más, ya se arroga ser fotógrafo. Yo siempre digo eso. Cuélguense en una cámara en el cuello, salgan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, recorran toda la ciudad, vean todo lo que pasa alrededor de un reportero gráfico y las cosas que tiene que escuchar, las cosas que tiene que a veces padecer por culpa de otro, y la paga el reportero gráfico, porque es la única cara visible que anda en la calle. Vos te equivocás en una nota, escribís mal una nota, bardeás mal en una nota, lo agarran a él. Porque vos esto y vos, no, yo hago fotos. Y una vez en el tiempo se cansa de justificar a otro. Porque la gente ya se descargó con vos, que sos el reportero gráfico. Hace poquito nos pasó una situación así. Y vos, claro, es que sos el fusible las 24 horas del día. Somos la cara del medio. Claro, o sea, al que ven es al reportero gráfico siempre en la calle, ya sea un accidente, ya sea una inauguración, una recorrida, un evento importante. Esas cosas, por ejemplo, es la que uno siempre guarda porque vos decís, todo esto lo cubrí yo. Yo, por ejemplo, de Alfonsín para acá, cubrí todo, casi todos los presidentes. En más o en menos escala, he estado ahí. Por ejemplo, con Kirchner desde intendente, gobernador, presidente, el fallecimiento, y después todo para acá. Hoy. O sea, hoy, por ejemplo, a veces uno dice, qué confianzudo que es el Pato. No, es que hay 31 años metido acá. Por ejemplo, las chanzas que hacemos con Freddy Martínez cuando en su momento era intendente, cuando lo dejé pagando una caricatura en el colegio salesiano. O sea, hay cosas, por ejemplo, viste, que vos, o sea, yo no me abuso de eso, pero viste. Una que yo tengo, mira, he hecho un montón de fotos, pero tengo una que, viste que cuando vos la empezás a ver más detenidamente le encontrás un significado a la foto. En el momento quizás no, es una foto. Y es la foto que le saqué a mis viejos. Nunca le había sacado foto a mis viejos. Y un día estábamos probando, viste, le digo, mira, quiero probar la máquina. Y la forma en que ellos me están mirando, después me doy cuenta de la forma en que ellos me están mirando. Uno está primero y el otro está como en un segundo plano. O sea, esa forma en que se armó ese cuadrito y esa forma en que los dos me están mirando, después caí pucha, mirá la importancia que tiene la mirada de la foto de ellos hacia mí, ¿viste? Esa sí me gusta mucho, esa foto, y la tengo en casa ahí y todos los días la miro. Y después la otra que tengo que me gusta mucho fue cuando comenzaron los asentamientos en el barrio Madres a la Lucha. La primera familia que se asienta en el buen sentido de la palabra, porque estaban armando esas construcciones precarias, y hay una familia, que yo esa foto la tengo en blanco y negro. Está el padre, la madre y creo que dos criaturitas. Como diciendo, este pedazo de tierra es mío. Y ahí quedó, porque la tengo en perspectiva y sale el fondo, la gente armando sus cosas, sus cabañas, ¿viste? Para poder tener un terreno. Y esta familia que se quedó sentada en esa montañita, con los nenes. Y la mirada de los nenes. Te tiene que gustar mucho.
Te tiene que gustar mucho esto, porque si vos pensás o pretendés vivir de esto, primero tenés que saber que vas a dejar tu familia siempre. No tenés horario, no tenés días, no tenés nada. Te tiene que gustar y bancarte todo lo que significa ir a sacar una foto desde un lugar tranquilo a un lugar complicado. En un lugar complicado a vos no le interesa el tipo si está protestando o haciendo bardo, si vos sos bueno, si vos sos malo, si vos sos el fotógrafo oficial o no sos. Ahí molesta la foto, porque todos esos detalles que vos estás fotografiando pueden llegar hasta que inclusive se utilicen si quieren para un juicio o algo. Pero te tiene que gustar mucho. Yo, por ejemplo, por esta profesión, a veces he dejado cenas familiares, he perdido hasta cumpleaños de mis hijos, en medio de un bautismo he tenido que salir estábamos bautizando, no sé si a mi hijo tuve que salir a un incendio. Por ejemplo, en fiestas de fin de año, 12 menos cuarto, 12 menos 5, incendio, vuelco, cualquier cosa, y ya cuando vuelvo la familia está durmiendo, y cuando me voy la familia está durmiendo, ese tipo de cosas. Esas cosas que vos vas perdiendo en lo afectivo, no lo recuperás más. Pero por eso te digo, te tiene que gustar mucho. No es colgarse una camarita, salir a la calle, hacer 3 fotos y después no aparecer nunca más. Porque de esa camarita que vos te colgás en el cuello, vive tu familia. Es mi sostén. Me pagan. Tenés que sentirlo. A mí me encanta. Ya llevo 31 años, tengo 59. No sé cuánto más me va a quedar para seguir tirando fotos. Pero sí, las nuevas generaciones que hoy tienen toda la tecnología a la mano, tienen que respetar mucho esta profesión. Y lo que pasa es que son muchas. Yo si tuviera que traer, y no me alcanza un bondi, ¿eh? Si pudiera traer a alguien del que laburé, al Negro López. Por su forma de vida, por su enseñanza a su manera, cuando él tenía ese arraigo con una persona, cómo te ayudaba. Yo nunca me voy a olvidar de sus consejos que decía, que me decía, lee petizo, habrá celulares, pero vos lee. Era un tipo que se comía 4 diarios a la mañana, 4 diarios papel. Así como lo veía, el tipo sabía de todo. Y era porque leía. Y después en el entorno familiar, si tuviera que traer a alguien, yo traería a mis viejos para que disfruten a los bisnietos y vean la persona que soy ahora. Y no al desorejado que dejaron hace cuántos años atrás. La gente se te acerca por algo, se interesa por algo, y si vos, dentro de lo que vos haces, esa gente que se acerca por algo o se interesa por algo, aprende algo de vos y lleva lo positivo, para mí ya es importante. Es importante que la gente te valore por lo que sos, por lo que hiciste y por lo que podés llegar a ser. Pero si esa gente de ahí de alguna manera va aprendiendo los tips que vos vas dejando, que vos hiciste, las cosas o las fotos que vos hiciste, quiero hacerlas yo, o la profesión de esa de andar todo el día en la calle, que toda la gente te saluda. Y sí, a mí me gustaría que la gente siga haciendo fotos. Pitiwau, como le dice José a todo el mundo, camina silbando bajito, patea piedras, pensará quién puede molestar con algún comentario y seguirá su camino. Escuchará canciones del recuerdo que tanto disfruta, pensará en las fotos que tiene que hacer hoy y saludará a todo el mundo que sabe quién es él, aunque él no recuerde quiénes son ellos. Quiero agradecerle a mi señora, a mis hijos que me han bancado en estos 30 y pico años de profesión, y bueno, ojalá que sigan bancándome por unos cuantos años más en esta hermosa locura que es la fotografía y la música. Así que Rosa Nelia, no le gusta que le diga eso, ¿viste? Pati le digo, con todo cariño. Cristian y Joana. Gracias, corazón. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Ahora sí, cumplimos. Ahora sí me fui. Chao. So